del Espíritu Santo. Señor Jesús, muchas gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Le puede dar un aplauso al Señor esta preciosa mañana. Déselo a Él fuerte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Agradecemos y bendecimos a aquellos hermanos que sembraron insumos para esta casa, servilletas, lo que mi esposa mandó allí. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, y le multiplique en el nombre del Señor. Le recuerdo también que el sábado 24, hermano, hay boda a las 7 de la noche. Está invitado también. Híjole, hermano, ¿saben qué vamos a hacer con ese montón de cosas? Pero algo vamos a hacer. Con que haya comida en cada actividad, estamos, hermano, hechos. Amén. Miren, pues entremos esta mañana. Quiero hablarle, hermano, esta mañana de una temática que para alguno va a parecer, ay, pastor, tan básico que lo que nos va a predicar, pero es palabra de Dios. Amén. Y dice el apóstol Pablo que no nos hace daño repetir algunas cosas. Es más, fíjese que otro día mi apóstol decía, fíjese, oiga lo que nuestro apóstol decía en un estudio, decía apóstol, fíjense, muchachos, decía que sería bueno que repitieran los temas que han dado, decía nuestro apóstol, porque muchas veces, decía el apóstol, nos la llevamos, ¿qué más? Para recordar, para espigar incluso. Porque entonces decía mi apóstol, muchas veces, lo decían los pastores, muchas veces decía nuestro apóstol, nos la llevamos de pilas, hermano. Yo tengo un amplio conocimiento de rema, y para que miren que no repito, ¿verdad? Decía el apóstol, ¿verdad, no? Pero uno decía, sería bueno que agarraran sus temas guiados por el Espíritu Santo y decir, voy a repetir este tema, vamos a empezar otra vez. Entonces, no le voy a repetir, yo no, ay Dios, pastor, me va a recalentar.
procesos de escasez? Ah, sí, por supuesto. Ah, qué chiste, pastor. Tranquilo. Pasa procesos de escasez, pero sabe que su esperanza está puesta en Jehová Jireh, que es el que provee todas las cosas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor esta mañana por esa bendición, hermano? Dele gloria al Señor. Por eso es que el evangelio de la prosperidad tiene tanta aceptación. Entonces dice que el reino de Dios es justicia. ¿Quién es justo? Fíjense, ¿ves? Solo Jesucristo. Entonces, ¿quién es el reino de Dios? Jesucristo. Entonces, mire pues, ¿cómo entonces nosotros buscamos primero? ¿Cuál es el primer paso para el reino de Dios? Paso número 1 para el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3 de ir a las Américas. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para saber, por eso le puse el ejemplo. Usted manda a su hijo a su cuarto y le dice: anda a mi cuarto y hay una cosa que necesito. Él no sabe lo que está buscando. Para saber y buscar primeramente el reino de Dios, necesitamos saber qué es el reino. Hermano, esto es precioso, ahorita se lo voy a demostrar. Necesitamos saber qué es el reino de Dios. Y lo primero es, hermano, para buscar el reino de Dios, lo primero es aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Cuántos le dan gracias por haber aceptado a Jesucristo ya, hermano, como su Salvador? Eso es lo primero. Entonces, el que no conoce a Cristo está siendo hay mucha gente que son buenas personas, buenos ciudadanos, que ayudan al pobre, aún ayudan a las iglesias, pero no han aceptado a Cristo. Y según ellos, dicen: no, yo mi relación con Dios, si me ha aceptado a Cristo, no hay otro nombre debajo del cielo, solo a través de Jesucristo es de que podemos ser salvos. Vuelvo a la carga, pero el mundo entiende el reino de Dios respecto a la provisión y la prosperidad financiera. Entonces, punto número 1, para buscar el reino de Dios necesitamos aceptar a Jesucristo. Pregunta que esta persona ya aceptó, digan, si no, evangelice, hermano, arrepiéntase, dígale, hermano, ¿verdad? Avance. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua. ¿De qué está hablando ahí, hermano? Del bautismo en agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando ahí? Del bautismo en el Espíritu Santo. No puede entrar en el reino de Dios. Ok, entiendo que aquí todos ya aceptamos a Cristo. Amén. Sí, no veo ningún invitado, ¿verdad? Entonces, paso número 1, para buscar el reino de Dios necesitamos saber qué es el reino de Dios, porque las añadiduras son una bendición. Ahorita voy a ir a eso. Pero lo primero entonces es entender qué es el reino de Dios. Para poder buscar el reino de Dios, lo primero es aceptar a Jesucristo. ¿Ya aceptaste a Cristo, hermano? Ok, gracias a Dios que ya somos salvos. Segundo paso: el que no nace del agua. Ok, pastor, yo quiero buscar primero el reino de Dios. Bautícese en agua. Si alguien no se ha bautizado, es un buen día para bautizarse. Ahorita ponemos a los hermanos a cargar agua para que llenen la piscina y lo bautizamos. Ya, pastor, ya estoy bautizado en agua, gloria a Dios. ¿Qué sigue entonces?
El bautismo en el Espíritu Santo. Ay, pastor, todo eso hay que hacer solo por las añadiduras, diría alguno. Por eso le decía, ¿qué es lo que por qué, hermano, nos resulta atractivo ello? ¿Por las añadiduras o realmente por el reino de Dios? Porque entonces, para buscar el reino de Dios, necesitamos aceptar a Jesucristo, bautizarnos en agua y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Y luego del bautismo en el Espíritu Santo, buscar la llenura, los dones y todo lo que hemos enseñado. Pero ahorita, hermano, el punto es, el reino de Dios, para alcanzar la bendición de las añadiduras, amada iglesia, necesitamos, por lo menos en este punto de la enseñanza, entender que hay tres cosas: aceptar a Jesucristo, bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces hice este medio cuadrito acá. ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino? Hermano, según Romanos, ¿qué es el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto es bien importante, hermano, porque dice Romanos, el reino de Dios no es pan, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y cuando vemos a Jesús enseñando respecto al reino, le dice, para ver el reino tenés que nacer de nuevo, aceptar a Jesucristo. Para entrar en el reino tenés que bautizarte en agua y bautizarte en el Espíritu. Entonces vas a entender qué es el reino. ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Qué no es el reino? Este está chilero. ¿A qué se parece el reino? Porque muchos podríamos estar buscando, pongan atención a esto, las añadiduras que describe el Señor Jesucristo, ¿son buenas o son malas, hermano? Son buenas. Y entonces alguno podrá estar pensando, pastor, yo quiero, ¿cuántos quieren esas añadiduras, hermano? En el nombre del Señor, ¿cuántos quieren esas bendiciones? Muchos pueden estar diciendo, yo quiero esas añadiduras, pero no hay forma que las alcance. No hay manera que entre en esa dimensión que describe la palabra del Señor. ¿Cómo alcanzo yo esas añadiduras? Ok, entonces necesitamos saber ¿cuál es el reino? ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Justicia. Hoy es escuelita dominical. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Justicia, paz y gozo. ¿Qué no es el reino? Yo le diría, le ayudaría con esto. ¿Qué no es el reino? Comida ni bebida. Es decir, el reino no son las añadiduras. ¿Me va a entender con lo que estoy diciendo, hermano? Porque las añadiduras son comida y bebida. Y el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es. Ahora, ¿es mala la comida y la bebida? No, pero no es el reino. Está chilero. Lo otro sería, ¿a qué se parece el reino? Entonces, el reino de Dios, que ahorita le voy a dar un poquito, por lo menos un par de ellas. El reino de Dios, amada iglesia, tiene algunas, representa, digamos, varias cuestiones en la Biblia. El reino de Dios es el mensaje de salvación dado por Jesús en su primera venida. Si alguien acá a mi izquierda me hace el favor de buscar Marcos 1:15. Es decir, el reino de Dios es el mensaje de salvación dado por Jesús en su primera venida. ¿Alguien lo tiene, mis hermanos? ¿No? Vaya, aquí lo leo yo.
Marcos 1:15. Vámonos pues. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Veamos el 14. El 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando, ¿qué viene proclamando, hermano? El evangelio de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el reino de Dios es el mensaje de salvación dado por Jesús en su primera venida. Por eso es de que el primer paso para ver el reino de Dios, ¿cuál es, hermano? Aceptar a Jesucristo. Es que por eso vuelvo a la carga. Estos, hermano, cuando el Señor me daba este rema por su misericordia, hermano, es importante entender todo este contexto. Porque si no, no sabemos a qué estamos relacionando el reino de Dios. Y el reino de Dios, para empezar, es el mensaje de salvación dado por Jesús en su primera venida. El reino de Dios también puede ser la iglesia, es decir, los gentiles. Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Esos somos nosotros. Pero si me voy así, hermano, me voy a tardar demasiado y no le voy a poder dar lo que le quiero dar, por lo menos en esta primera parte. Entonces solo se lo voy a ir, si usted quiere ir. Ahí le coloqué a la mayoría le coloqué citas para que usted tenga ahí la referencia bíblica de lo que le estoy enseñando. Entonces el reino de Dios es la iglesia, pero los gentiles, no Israel, porque a Israel le quitaron el reino. El reino de Dios es el plan de salvación. Marcos capítulo 4, verso 11. El reino de Dios es representado en parábolas. 11 hay, solo en Mateo hay 11 parábolas respecto al reino de Dios. El reino de Dios en el corazón de los que lo obedecen. Lucas 9:2. Y el reino de Dios, es que por eso le digo, esto está tremendo. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, no en el arrebatamiento, en la parucía, no. El reino de Dios también cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Ahora, el verso más famoso que usted me ayudó a predicar cuando empecé con el reino de Dios fue: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la pregunta mía sería: ¿qué figura tomamos? ¿Todas nos aplican a nosotros? Algunas aplican solo a un grupo de la iglesia, a un grupo de la humanidad. Porque entonces, mire pues, para ponerle un ejemplo así bien práctico, esta manifestación a la iglesia que espera el arrebatamiento de la iglesia, ¿le interesaría buscar ese reino? ¿Ah? No. ¿Por qué?
Porque usted y yo vamos a venir casados con el amado. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Pero entonces, ¿cómo hacemos, pastor? Porque usted me está diciendo que quiere las añadiduras y para ello necesitamos buscar primero el reino de Dios. Pero ¿cómo lo buscamos? Si esta última aplicación, que es cuando el Señor Jesucristo, venga en su segunda venida, usted y yo, nuestro anhelo debe de ser no estarlo esperando en esa segunda venida. Su anhelo y el mío debe de ser venir juntamente con Él, hermano, en su segunda venida. Dice su palabra que los que vienen con Él son llamados, escogidos y fieles. Si el Señor tiene misericordia, hermano, y nos esforzamos, un día vamos a alcanzar ese galardón. ¿Cuántos anhelan esa bendición? Denle un aplauso al Señor esta mañana para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué reino buscamos? ¿Qué figura? Pues para empezar, el primer aspecto, hermano, que sería el plan de salvación, el mensaje de salvación, tenemos que buscarlo. Sin él, este es básico. Por carecer de este plan es de que este grupo va a estar anhelando el reino de Dios cuando venga en su segunda venida. Porque aquellos que despreciaron, hermanos, dice la palabra en Lucas, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Mas a vosotros, iglesia de Cristo Jehová Shammah, hermano, que aceptamos a Jesucristo, nos dio la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Hermano, eres hijo, eres amado, tu Padre te ama. ¿Cuántos reciben esa bendición esta mañana? Entonces mire, pues denle un aplauso a Dios si desea dárselo. Denle gloria al Señor. Entonces el mensaje de salvación dado por Jesús es básico, porque es lo que Juan capítulo 3 dice. Ya quedamos que no muchito nos interesa. O alguien que le interese, hermano, nos espera cuando regresemos. Este ya quedamos que no muchito. Porque ese trato es para Israel. Ahora, entonces, el mensaje de salvación dado por Jesús en su primera venida, por supuesto que nos interesa. Porque gracias a ese sacrificio, usted y yo somos salvos. Ponga atención a esto. El reino de Dios, el plan de salvación, ¿nos interesa? Sí. Primero, porque si no hubiese habido un plan de salvación, usted y yo no conociéramos a Jesús. Y gracias al Señor tenemos la bendición de conocer. Punto número 1. Punto número 2. El plan de salvación, con el plan de salvación, su tarea y mi tarea, ¿cuál es? Hermano. Darlo a conocer. Decirle a la gente que no conoce al Señor, Cristo le ama, hombre. Viera que Dios cómo lo cambia a uno. A mí no se me nota todavía, dígale usted, pero a usted sí, ¿verdad? Algo, hermano. Busca. Entonces, ahorita voy a las añadiduras y ahí lo quiero llevar, pero tranquilo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces yo te diría, iglesia de Cristo, buscad primeramente el reino de Dios. Demos a conocer el mensaje, el plan de salvación a aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuántos se apuntan para esa bendición, hermano? Vuelvo a la carga, porque solo aquí tenemos varias cuestiones para entender qué es el reino de Dios. Creo que la respuesta a la pregunta que le voy a hacer es obvia. Yo le preguntaría, ¿cuántos quieren buscar el reino de Dios? Ok. Una de las formas de buscar el reino del Señor es dando a conocer el plan de salvación a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, yo le diría que sí está accesible buscar primeramente el reino de Dios.
Este está bonito. El reinado de Dios en el corazón de los que lo obedecen. Una forma de buscar el reino de Dios. Hay un corito bien conocido, bien popular, y es viejito ya, que dice: el Señor es mi rey, mi todo. ¿Lo ha oído alguna vez? No. Ese es el nuevo pastor para usted tal vez, pero ya es viejito, ¿ah? Buscar el reino de Dios es obedecer al Señor. Porque si Él es el rey, ¿a quién hay que obedecerlo? A Él. Pero muchos queremos buscar el reino de Dios, decimos estar buscando el reino de Dios y somos desobedientes al Señor, aunque no haya ni un amén. Pero buscar el reino de Dios es decir: Señor, yo estoy buscando tu reino, quiero que tú seas mi rey. ¿Para qué? Para que nos gobierne, amén. No es, fíjese pues, nosotros cuando leemos buscar primeramente el reino de Dios, decimos: dejemos todo y busquemos, vamos a la iglesia, deje su trabajo y venga a la iglesia y está buscando primero el reino de Dios. No necesariamente. Porque podríamos, voy a hablar de mí, podríamos saber un montón que dejamos nuestro trabajo y todo, pero somos desobedientes al Señor. Pregunto: ¿estoy buscando primero el reino? No, porque estoy haciendo mi voluntad. Hermano, el reino de Dios es cosa seria. Porque el reino de Dios, hermanos, justamente que Él nos gobierne. Señor, quisiera hacer tal cosa, ¿tú qué dices? No. El reino de Dios, amado hermano, buscar el reino de Dios es escudriñar su palabra, saber cuál es la voluntad de Dios, qué demanda el Señor de nosotros. Y entonces, al ir en esa obediencia, creo que a Saúl es al que el profeta Samuel le dice que la obediencia, la desobediencia, es como un pecado de idolatría. Hermano, ¿quiere buscar el reino de Dios? Seamos obedientes a la palabra del Señor. Por eso vuelvo a la carga. Cuando el Señor me daba esta administración, hermano, a través del Espíritu Santo, entendía, porque ahorita le voy a llevar ese verso famoso que yo sé que usted lo quiere ver ahí. Ahorita lo ponen ahí. Porque las añadiduras son una bendición, pero entonces el Señor me ministraba. Mucha gente no alcanza las añadiduras porque no están buscando el reino de Dios de manera correcta. Porque dicen buscar el reino de Dios porque ya me aceptaron, porque me siguen, pero son desobedientes a mi palabra. Dicen buscar el reino de Dios, pero no están buscando la llenura del Espíritu Santo. Y por último, hermano, el reino de Dios está representado en parábolas. Solo en Mateo hay 11, de las cuales representa el reino de Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Y ya es la hora de almuerzo, hermano. Aguántame un poquito. Bueno, viene el que esperaba usted ver. Más buscad. Al fin, pastor, llegó ahí. Dice alguno, ¿ah?
Y ahorita no quiero. Bien, porque es que yo este día, una de las cosas que yo propuse en mi corazón guiado por el Espíritu Santo es mostrarle cómo buscar el reino de Dios. Y entonces entremos en la dimensión de obtener todas las añadiduras. ¿Cuántos quieren entrar en esa dimensión, hermano? Pero primero aprendamos. Entonces ahora sí. Mas buscad primeramente, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante, porque mire de qué está hablando. Lucas 12. Vosotros pues, porque mire, pero estoy leyendo Lucas capítulo 12, 31. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Vosotros pues, no os preocupéis. Hermano, no se preocupe por lo que va a comer. ¿Cuántos reciben esa administración esta mañana, hermano? Ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes. ¿De dónde? Del mundo. Y yo le diría, entre paréntesis, que no tienen padre. Pero ustedes, Jehová llama, que sí tenemos padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué cosas? Comida, bebida, y yo le agregaría algo. Vestuario, sí, eso lo dice en Mateo. Pero ¿sabe qué le agregaría yo? El Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. De comida, de bebida y por las cosas que nos ponen ansiosos. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Jehová de los ejércitos tiene cuidado de nosotros. Cuando dicen amén a esa promesa de bendición, hermano. Entonces, para ser ministrados en comida, bebida y lo que nos pone ansiosos, ¿qué hay que hacer? Buscar primero el reino de Dios. Ahora, el punto es, ¿en qué línea, pastor? Bueno, primero, ya aceptaste a Jesucristo. Amén. Ya estás buscando primeramente el reino de Dios. Segundo, según el contexto de lo que vimos acá, buscar el reino de Dios es dar a conocer el plan de salvación a los que no lo conocen. Tercero, buscar el reino de Dios es ser obedientes. Que el Señor gobierne nuestras vidas. ¿Cuántos anhelamos entrar en esa dimensión esta mañana, hermano, en el nombre del Señor? Que sea el Señor. Porque mire pues, si Él gobierna nuestras vidas, por mucha batalla que haya, como Él es el mero jefe y Él es el todopoderoso, cuando dicen amén a esa bendición, solo dice la palabra y las cosas se ordenan. Porque dice Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz. Y empezó la empresa eléctrica a trabajar. Y fue la luz. En medio de la tempestad está Jesucristo, en medio de la barca con sus discípulos, se para y manda a callar la tormenta, manda a callar los vientos y manda a calmar el mar. ¿Qué le parece? Que ese es el que gobierna su vida, que ese es el que gobierna mi vida. ¿Cuántos quieren esa bendición para su vida esta mañana en el nombre del Señor? Porque tiene el poder para mandar a callar a la naturaleza, para ordenar las cosas. Él mismo, si usted y yo buscamos el reino de Dios, tiene el poder para ordenar su casa, mi casa, nuestras vidas y todo aquello que está en desorden. Él lo puede traer a una plenitud de bendición. Alguien anhela esa bendición para su vida esta mañana. Denle un aplauso al Señor para gloria de su nombre. Cada hermano. ¿Cuántos quieren buscar el reino de Dios?
Tenemos que buscarlo, hermano. Mire, pues empecemos por decir, Señor, hay un corito que dice: yo quiero que gobiernes mi vida. ¿Cuántos anhelan esa bendición? Porque eso es reconocimiento de autoridad y humillarse y decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sabe qué es lo que sucede? Si Él gobierna nuestras vidas, si dejamos que Él gobierne nuestras vidas, puesto que Él es el rey, Él es el que nos gobierna, en el momento que usted tiene una batalla, se presenta delante del rey y le dice: mi rey, tengo este problema, fíjate que no me está alcanzando mi recurso, ¿puedes hacer algo? Y Él dice que abre las ventanas de los cielos. Al hermano, ¿alguien le da esa bendición esta mañana sobre su vida en el nombre del Señor? Entonces déjeme decirle que el reino de Dios es una bendición, hermano, preciosa. Ahora bien, los aspectos como, que ahí lo quiero llevar, creo que en esta parte, porque ya el tiempo se me terminó. Los aspectos, hermano, a donde lo quiero llevar es a esto. Los aspectos como comida, bebida, vestuario, generalmente tienden a preocuparnos. Alguien que de la noche a la mañana le quita su trabajo, y tiene su familia, ¿cuál es su mayor pendiente, hermano? Inicialmente, yo sé que confía en el Señor y todo, pero bueno, dice: me despidieron, confío en el Señor, ya no voy a trabajar. ¿Eso hace? No. Dice: voy a buscar chance, porque los patojos no van a dejar de comer los días que estén en la casa. Entonces, tengo que buscar chance. Y al ver el panorama económico a nivel mundial, esto es una constante. Entonces yo le quise decir algo. Para que los alimentos, para que la comida, la bebida, el vestuario y todo lo que nos genere inquietud venga como una añadidura, necesitamos buscar el reino de Dios. Ahora, yo quiero tal vez esta mañana, ya durante la tarde tal vez, voy a hablarle del reino de Dios en este plan, de lo que está representado en parábolas. ¿Con qué tiene que ver el reino de Dios? Va a ser más fácil, porque dice que el Señor explicaba por parábolas para que entendieran la multitud. Pero le tengo que decir algo. Lucas capítulo 12, 31 dice: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Solo quiero mostrarle esto antes de hablarle por lo menos de una parábola. La palabra añadidas que se utiliza aquí es la palabra prostinsemi. Pero oiga, pues, por favor, por eso no le pongo los originales para que diga: ah, ese pastor, ¿cómo sabe? No, porque es que hay un montón de cosas que nos pueden ministrar ahí. Dice que es colocar adicionalmente, aumentar, conceder, hacer otra vez. Mire, eso que estoy ahí. ¿Qué son las añadiduras? Es agregar a una cantidad existente. Cuando Lucas habla de las añadiduras, en el contexto, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles son las añadiduras, dijimos? Hermano, comida, bebida, vestuario y todo lo que nos genera ansiedad, inquietud. Esas son las añadiduras: comida, bebida y vestuario. Ahora ahí dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Pero me llama la atención porque la palabra añadidura que está ahí, el último concepto dice que es agregar a una cantidad existente. ¿Cómo así? Por favor, póngame atención a esto y reciba este rema y tal vez vayamos bajándole a esto. Las añadiduras son comida, bebida y vestuario.
Las añadiduras son agregar a una cantidad existente. Es decir, de que lo quiera recibir profético, que lo reciba. Usted y yo ya tenemos comida. Alguien dice amén. Solo uno. Si estoy en ayuno, pastor, ¿cómo va a tener comida? Dice, no, pero para el rema. Usted y yo ya tenemos comida. Usted y yo ya tenemos bebida. Usted y yo ya tenemos vestuario. Pero las añadiduras son que se agrega a la cantidad existente. Es decir, nos da paso a una sobreabundancia de comida, de bebida y de vestuario. Alguien que reciba esa bendición esta mañana, denle un fuerte aplauso a Dios para la gloria de su nombre. El que diga que no tiene, hermano, está equivocado. Porque dice la palabra del Señor, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, sobre la base que tienes, que has recibido alimento, provisión, comida, vestuario, bebida, has recibido, sobre esa base, buscar el reino de Dios. ¿Sabe a qué lo va a habilitar? A que venga sobre eso una sobreabundancia. Al hermano, esto es precioso. Es extraordinario. El primer concepto dice, colocar adicionalmente. Es decir, usted tiene su presupuesto de alimentos para el mes. Y como estamos en la economía del huerto, el Señor ya tiene la provisión completa. ¿Cuántos lo creen? Entonces la añadidura quiere decir, busquemos el reino de Dios. Y sobre la base que usted tiene de bendición, viene una bendición adicional. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición esta mañana en el nombre del Señor, hermano? ¿Qué hay que hacer entonces? Busca el reino de Dios. Solo le leo uno y ya lo dejo ir. Bueno, yo aquí voy a estar toda la tarde, pues, pero usted sé que tiene que irse, entonces ahorita voy. Solo le leo uno. Yo tengo una anotación aquí que quiero leérsela. Agregar a una cantidad existente, que es ese concepto que está ahí, dice que es, bueno, esa es una anotación, anoche lo estaba viendo, a la provisión, al calzado, a la salud, los alimentos, el vestuario, para usted y para los de su casa, ya están listos. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor y lo creen por fe? Ok. La añadidura es a lo que por fe ya tiene. Le dicen a aquella mujer, ¿qué tienes en tu casa? Un par de vasijas, nada más. Ah, bueno, no digas que no tenés nada. Sí tenés. Qué tremendo, ¿va? A esto existente, sobre eso va a venir la bendición al hermano. Miren pues, yo me atrevería a decir, hermano, que necesitamos hoy pedir al Espíritu Santo que nos ayude a buscar el reino de Dios, hermano, para entrar en esa dimensión. Entonces, como le dije que le iba a dar las parábolas, porque ahí nos da como una referencia. Solo le leo esta, miren, y lo dejo ir ya, tranquilo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, según la parábola, es igual al trigo y la cizaña. Porque ahorita yo creo que ya por lo menos ya desperté su interés, ya que nos vamos, pastor, pero por lo menos le dejé despertar el interés. Porque entonces la añadidura es bendición sobre bendición. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Para poder buscarlo y entrar en esa bendición. Entonces el reino de Dios, según la palabra, es igual al trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 24 y verso 30, Biblia Martín Nieto.
les propuso otra parábola. El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. 30. Dejad crecer juntas las dos cosas. ¿Qué cosas? El trigo y la cizaña. Hasta la siega. En el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarlo, pero el trigo recogerlo en mi granero. Va, eso es el reino de Dios. Pastor, yo quiero entrar en esa bendición en donde venga, agreguen una bendición a lo que ya tengo, una bendición adicional. Ok, este día va a ser un día en el que vamos a saber cómo buscar el reino de Dios. Si el reino de Dios es igual al trigo y la cizaña. No le voy a explicar la parábola. Como ya el tiempo se me fue y solo quiero decirle esto: el reino de Dios tiene que ver con la separación completa. ¿Qué es lo primero que quitan? En el verso 30, en el tiempo de la siega, lo primero que quitan es la cizaña. En otras palabras, la cizaña no permanece. El que permanece es el trigo. ¿Quiere buscar primero el reino de Dios? Permanezcamos. ¿Algún amén a eso? Primero, ¿qué es el reino de Dios, pastor? El reino de Dios tiene que ver con que la cizaña no permanece. El reino de Dios tiene que ver con que el trigo, ese permanece, ese que hasta de último. El reino, ponga atención a esto, el reino de Dios tiene que ver con que el trigo, mira que el que estaba a la par suya era cizaña y lo arrancaron, ya no está. Pero independientemente de eso, permanece. Punto número 2. El reino de Dios tiene que ver con una separación completa. Ponga atención por favor a esto. Una separación completa de lo bueno de lo malo. Estamos viviendo un tiempo, amada iglesia, en el que nosotros necesitamos tener una definición. Decir: he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esa bendición, hermano? No voy a regresar. Pero es que qué montón de batallas. No voy a regresar. He decidido seguir a Cristo. El Señor me va a ayudar. Si Él es, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermano, el reino de Dios tiene que ver con la separación. No más relación con el pecado. No somos legalistas y seguramente le seguimos fallando al Señor, pero yo lo decía la semana pasada en la Santa Cena, pero ya no pecamos deliberadamente. No nos levantamos pensando cómo fallarle al Señor. Nos levantamos pensando, diciendo: Señor, yo te quiero agradar. ¿Cuántos queremos agradar al Señor, hermano? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que a ti te agrada, anhelo agradarte. El reino de Dios tiene que ver con tener una separación completa de lo bueno de lo malo. Entonces dejemos, amén. Jeremías, ¿hacen favor, mamá? Ahí viene mi hijo, ahorita me ando ahorrando, me aguante un poquito ahí, gracias, hijo. Dice la palabra en Jeremías 15:19. Entonces así dijo el Señor: si vuelves, yo te restauraré en mi presencia. Estarás si apartas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Gloria a Dios, que es justamente este. Gracias, hermano Rolando. Entonces dijo el Señor: si vuelves,
yo te restauraré. Espérenme. ¿Era hijo? Sí. Vuelvo a la... Es que el reino de Dios hay que explicarlo, hermano. Y en las parábolas, esta tarde voy a estar hablando de las parábolas que tienen que ver con el reino de Dios, que son 11, no las 11, pero donde lo quiero ver es el reino de Dios hay que explicarlo. Y el reino de Dios tiene que ver con que realmente tengamos una separación. Es que hay muchos, perdone por cómo lo voy a decir, pero hay mucho religioso que quiere estar metido en la iglesia todos los días, pero no cambia su forma de vivir. Está pecando constantemente, deliberadamente, y dice, perdón por lo que voy a decir, pero dice, por estarse congregando todos los días, está buscando primero el reino de Dios. No necesariamente, hermano. Entonces ya no vengo, no es lo que le estoy diciendo. Pero es que el reino de Dios, hermano, mire, la iglesia, la congregación, la edificación, Jehová Shammah no te va a cambiar. El que cambia es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Trae una renovación genuina en nosotros. Denle un aplauso a Dios si desea dárselo esta mañana. Una denominación, Ebenezer, Jehová Shammah, no te va a cambiar. El que cambia es Cristo. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con separar el trigo de la cizaña. Siempre, hermano. Y si peco, pastor, pidámosle perdón al Señor, porque Juan dice, el que hubiere pecado, abogado. Pero tiene que ver con una decisión de decir, Señor, yo me quiero apartar de esto. Yo necesito, el reino de Dios tiene que ver con ello, con separarnos. Por eso dice Proverbios, el que confiesa su pecado. ¿Cuál es el complemento? Apartarse. Pero podríamos estar viviendo en una condición religiosa pensando, hermano, que porque abandonamos un negocio por venir a la iglesia, estamos buscando primero el reino de Dios. Y no necesariamente, hermano. Que porque abandonamos un trabajo, una carrera profesional, por estar en la iglesia, me refiero a asistiendo, estamos buscando primeramente el reino de Dios. No necesariamente. El rey como criminal, decía la Paola, ¿no? El reino de Dios, hermanos. Escúcheme con eso, como si Dios, criminal, hermano. Porque realmente requiere una renovación en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Entonces dice, entonces dijo así el Señor, si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás si apartas lo precioso de lo vil. Mira pues, que se vuelvan ellos a ti, que ellos pidan, que ellos pregunten, vos y a dónde asistís, que yo miro que cómo cambiaste, y no que nosotros nos volvamos a ellos, hombre. Eso es el reino de Dios. Tanta vuelta para decirme eso, pastor. Pues sí. Por eso el apóstol Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Son cuentos, que Él gobierne mi vida, que traiga un hombre nuevo en mí, que renueve mi pensamiento, mi conducta. ¿Cuántos anhelan esa bendición, hermano? Denle un aplauso al Señor para la gloria de su nombre esta mañana. ¿Quiere las añadiduras? ¿Quiere comida, bebida, vestuario? Separémonos del pecado completamente. Con eso tiene que ver el reino de Dios. Bueno, le dije que ya nos íbamos a ir, no hay modo. Vámonos pues, ¿verdad? ¿Te ven? ¿Quién estaba? Yo, mi hijo, por favor. Mire, por la tarde le voy a seguir dando el reino de Dios. Pero no podemos decir estar buscando el reino de Dios si seguimos pecando constantemente. No. Definitivamente el reino de Dios nos conduce a una separación del pecado. Decir, Señor, estoy en este mundo, no quiero ser gobernado por este mundo, ayúdame. Yo esta mañana, porque mire, pues una de las cuestiones que más está condicionando a la humanidad en este tiempo es el tema financiero.
el encarecimiento de los productos. Hermano, toda la situación que el sistema económico, la preocupación, la ansiedad que el sistema económico a nivel mundial está generando, está teniendo un efecto definitivamente en el creyente. Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad, dice la palabra. Sabe de qué tenéis necesidad. Mire pues, seamos obedientes al Señor. Esforcémonos en agradarle a Él. Perdone, que se note que Él es nuestro Rey. Que se note. Que el Señor en su misericordia vea en nosotros y diga: definitivamente de este mi hijo, yo soy el mero tata. ¿Cómo no le voy a proveer todo lo necesario? ¿Cómo no le voy a ministrar? Por eso dice el apóstol Pablo: el reino de Dios es justicia de parte del Señor, paz de parte del Señor, gozo de parte del Señor. Eso nos lo va a ministrar el Señor. Pero si realmente tenemos una separación, decimos: Padre, yo quiero agradarte a ti, quiero hacer lo que tú quieres. Dios nos quiere meter en una dimensión en donde sobre lo que tienes venga una sobreabundancia. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición esta mañana? Póngase de pie, por favor. Por la tarde tengo varias cuestiones que quiero darle, siempre respecto al reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios es el plan descrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es por causa de ese pacto que hicimos con Él para salvación nuestra. Debe haber una separación. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Quieres realmente? Vuelvo a la carga, porque las añadiduras son una bendición y seguramente van a traer un tiempo de sobreabundancia sobre tu vida, porque eso es lo que dice, que es agregar a algo ya existente. Pero perdona, con amor, ¿de qué nos serviría que nos agreguen a algo ya existente si seguimos viviendo en pecado? Se va a perder nuestra alma. Entonces esforcémonos por buscar el reino de Dios, separando lo bueno de lo malo, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Adoremos un momentito y luego déjame orar por ti y bendecir tu vida según el Espíritu Santo te guíe que debas presentarte delante del Señor. Adoremos. Este debe ser un buen rema. Un buen rema. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A
Levanta tu voz, iglesia. a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes El reino de Dios vida. es el gobierno de Él en tu corazón. Doy en sacrificio a ti. El reino de Dios Yo quiero que ordenes es apartarnos del pecado. mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. El reino de Dios Quiero que gobiernes mi vida. tiene que ver con apartarnos. Doy en sacrificio a ti. Tiene que ver con apartarnos de lo que al Señor no le agrada. Que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Espíritu Santo, ven a ministrarnos Yo hoy. quiero que siempre viva en tu voluntad. Espíritu Santo, comienza a traer una administración esta tarde. Los que podríamos estar teniendo batallas, Señor, con algún pecado constante, con un pecado, Padre, que ha sido reincidente en nosotros, que hemos sido, Padre de la gloria. Incluso, Señor amado, podríamos habernos ejercitados en un pecado, Señor. Realmente queremos entrar en esa dimensión, pero más nos interesa, amado Dios, apartarnos del pecado, Señor. Ser apartados, que haya esa separación, que haya, Padre de la gloria, posiblemente una separación dolorosa entre lo que a ti te agrada y lo que no te agrada, Señor. Pero realmente queremos buscar el reino, tu reino, Señor, amado Dios. Empezando por apartarnos de lo que a ti no te agrada. Empezando, Señor amado, por tener, Señor, una oportunidad, Dios de la gloria, de no seguir insistiendo en una falta, insistiendo, Padre, en un pecado. Aquel que está haciendo esta oración, Señor amado, de corazón, que reconoce, Padre de la gloria, que sabe, Señor, que ha estado constante en una práctica que a ti no te agrada. Señor, esta preciosa tarde te suplicamos que traigas un tiempo de oportunidad. Aún, Padre, sea algún acusador que pueda estar, Señor, condicionando los pensamientos. Permítenos, danos valentía, dominio propio, Señor, para poder, Dios de la gloria, entrar en esa faceta de restauración, Señor, de lo que a ti te agrada, Señor amoroso. Te lo suplicamos, Señor, en esta hermosa hora, Padre. Eres mi protector, llenas mi corazón Oh, sí, con Señor. cánticos de liberación, de angustias me guardarás. Eres mi protector. Sí, Señor Jesús. Llenas mi corazón Trae esa administración, Espíritu Santo. con cánticos de Trae ese tiempo, que este día de ayuno, Padre, sea un tiempo, Padre, de oportunidad para un nuevo comienzo. Que a ti te agrade, Señor.
Espíritu Santo trae un renuevo en nosotros. Ayúdanos. Dirá, fuerte soy, con poder del Señor confiaré en ti. El que necesite tomar una decisión, ahí en su lugar diga: Señor, yo ya no quiero participar de este pecado, ya no quiero participar de ello, quiero separarme. Pídale ayuda al Señor. Fuerte soy. Pídale ayuda al Señor. Del Señor confiaré en ti. Espíritu Santo, en ti confiamos, papá. Confiaré en ti. Señor, en tu nombre esta tarde. El débil dirá, fuerte soy, con poder. Señor, esta tarde, Del Señor confiaré. recuerde que las añadiduras tienen que ver con agregar a algo ya existente. Entonces esta tarde, para este cierre, sé que algunos se retiran de una vez, por eso quiero hacer esta administración. Las añadiduras son agregar a algo ya existente. Entonces ahora, en esta mañana, esta tarde, antes de enviarte, quiero bendecir eso que tienes, lo que tienes, y sobre lo que va a venir la añadidura. Prepara tu corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que ya tenemos, lo que nos has dado, esa es un regalo de parte tuya, una bendición que hemos recibido de ti, que reconocemos que de ti proviene lo que ya hemos recibido. Ahora, Señor, esta tarde yo estoy bendiciendo lo que ya tenemos. Estoy bendiciendo lo que ya hemos recibido de ti, Señor, esta tarde. Bendice, Padre, multiplica. Y ahora, Padre, que hemos decidido separarnos de lo que a ti no te agrada, que venga la añadidura a agregar, a adicionar a lo que ya hemos obtenido de parte tuya. Señor, con esa bendición estoy enviando, Padre, a esta congregación. En tu misericordia nos das a ministrar y a pastorear. Padre, bendice, Señor, esta semana que estamos empezando. Guárdanos, Señor, cuídanos, protégenos, Padre de la gloria. Bendice, Señor amado, el trabajo de tus hijos, las finanzas, los negocios, las empresas, nuestros hijos en los colegios, Señor, en las universidades, en las escuelas, en los centros de capacitación. Señor, bendícenos. Permítenos tener una semana llena de bendiciones. Bendecimos a aquellos que están en línea, que se han conectado a esta administración, que a ellos los alcance las añadiduras que tú nos has ministrado esta tarde. Padre, llévanos en paz y llévanos en bendición. En el nombre maravilloso del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta tarde. Vaya con Dios. Salude a alguien que tenga ahí cerca. Que Dios le bendiga.